Grecia ofrece a mediados del siglo IV una clara imagen de decadencia. La inestabilidad política y las continuas guerras han empobrecido el país. El occidente griego también decae ante el empuje de los cartagineses y toda esta debilidad tiene una causa primordial: la falta de unión y de cordialidad entre los estados helénicos. Después de un siglo de cruentas guerras entre las polis, la idea de un origen y de una cultura común no basta para superar el odio que los griegos sienten entre sí. Pese al indudable nivel cultural e incluso técnico alcanzado por las ciudades griegas, no haber encontrado a tiempo una fórmula de unión en un Estado nacional acabó por arruinar su prosperidad y su autonomía. Desde finales del siglo V se sabía muy bien en Atenas y en toda Grecia que Persia ya no era un peligro. Las expediciones realizadas por un pequeño cuerpo militar bien entrenado, como la que relata en su Anábasis Jenofonte, habían hecho patente esta debilidad. No había motivo, pues, para soportar la tutela persa a través de Esparta, más enojosa y tiránica aún que la de Atenas. Sorprendentemente, Tebas, la capital de Beocia, como un meteoro derrotó a Esparta y adquirió en toda Grecia una ansiada supremacía que apenas duró 9 años, los que van entre las batallas de Leuctra a Mantinia, 371 a 362 a.C., desmoronándose inmediatamente con estrépito tras la muerte de Epaminondas. La idea de unidad entre los griegos trataba de abrirse paso desde el inicio del siglo IV. Platón en la República se lamenta de las querellas entre los griegos. Dice que sus peleas no deberían ser sangrientas guerras, sino discordias, y las luchas entre ellos tendrían que ser, pues, menos crueles que entre los bárbaros. El oro de los sátrapas continuaba desmoralizando la vida de los griegos. Si los persas eran incapaces de atacar, nada les impedía, sin embargo, proseguir con su tradicional política de fomentar discordias entre los griegos y ayudar al vencido para que a su vez pudiera derribar al vencedor. En el 387 vemos todavía al gran rey de Susa, Artajerjes III, dictando las condiciones de paz entre los griegos. Nadie en Grecia hubiera imaginado entonces que apenas 50 años más tarde Darío III, el sucesor del mismo Artajerjes, propondría a Alejandro hacer del Éufrates la línea fronteriza entre los griegos y los persas. Filipo II de Macedonia no fue considerado en su tiempo por los helenos como uno más de entre ellos. Los griegos nunca consideraron a los macedonios sino bárbaros. No se conoce ningún documento escrito que acredite que hablaran griego. Sin embargo, la corte y la clase dirigente adoptaron el griego en una fecha tan remota que se ha supuesto que el macedonio sea un dialecto del griego antiguo, hablado por una rama rezagada de la última migración helénica, la de los dorios. Los macedonios, hasta la llegada de Filipo II, eran un pueblo de pastores y campesinos que no participaban en las leyendas y gestas de la Hélade, ni tenían acceso a los Juegos Olímpicos ni a las demás festividades helenas. Nunca fueron admitidos en la comunidad griega, cuyo centro era Delfos. Durante muchos siglos vivieron ceñidos a sus viejas tradiciones, que databan de una época en que costumbres y cultura eran idénticas en toda Grecia. La falta de desarrollo del comercio y la ausencia de ciudades grandes y poderosas explica que conservaran la vieja monarquía patriarcal de los tiempos homéricos. Al norte de Grecia, y con un clima más húmedo, Macedonia tenía como centro una fértil llanura, muy disputada por los pueblos vecinos de las montañas, los ilirios y los tracios, tribus guerreras que vivían en parte del expolio de sus vecinos. Filipo fue enviado a los 14 años como rehén a Tebas, donde conoció a Epaminondas, de cuyo genio militar aprendió sin duda. Aunque la destreza política de Filipo, su clara visión y su audacia eran innatas. En los 2 primeros años de su reinado se deshizo de las 2 amenazas directas sobre su autoridad, los pretendientes al trono y las fuerzas ilirias. Luego inició una reforma radical del ejército, en particular la caballería, compuesta de jóvenes jinetes acostumbrados a tomar las armas contra las bandas de ladrones de las montañas. Creó
en la caballería por primera vez una unidad táctica dentro del todo del ejército, un ejército escogido, bien entrenado y nacional, pues implantó el servicio militar obligatorio en una época en que las ciudades griegas empezaban a considerar la milicia como indigna de ellas y reclutaban mercenarios para defender sus fronteras. Los disciplinados soldados macedonios dieron siempre muestras de respeto y admiración hacia su jefe, con diferentes cuerpos tácticos, infantería ligera y pesada, caballería, ingeniería, logística. El ejército macedonio alcanzó un grado de cohesión y eficiencia desconocido en la antigüedad. Hay que tener en cuenta que a partir del siglo IV la ingeniería militar terminó con la inexpugnabilidad de las ciudades amuralladas. Grecia, en continuas disensiones, constituía el terreno propicio para un político de la talla de Filipo. El macedonio admiraba la civilización griega, cuya quinta esencia era Atenas. Sin embargo, su estrategia política le llevó a tener que enfrentarse primero de todo con los atenienses, puesto que necesitó apoderarse de las ricas minas de oro y de plata de Tracia en poder de Atenas. Igualmente, para crear una flota, tuvo que conquistar las distintas ciudades atenienses a lo largo de Tracia y los estrechos que le impedían asomarse al mar. Filipo se apoderó de ellas sin apenas resistencia y en poco tiempo quedó en sus manos toda la costa del Helesponto. Eran las últimas joyas del imperio colonial de Pericles, las más productivas e indispensables para la vida en Atenas. Aquellas ciudades le habían sido siempre fieles en la adversidad de las guerras del siglo V, hasta que el macedonio llegó ante sus muros para conquistarlas. En Atenas la oposición contra Filipo estaba dirigida por Demóstenes, notable orador de personalidad apasionada, que puso en juego toda su elocuencia para prevenir a sus compatriotas de la política de dominación del rey de Macedonia, a quien consideraba un enemigo jurado de Atenas y lo acusaba de querer destruir la ciudad. Con sus célebres filípicas, Demóstenes consiguió dirigir la política ateniense y formó con Corinto y otros estados una alianza contra Filipo, llegando a buscar incluso el auxilio del rey de Persia. Cuando el partido que simpatizaba con Demóstenes fue elegido en Tebas, el enfrentamiento con Filipo fue inevitable. En Beocia, en la batalla de Queronea, 338 a.C., el falso sueño de libertad de las polis de los ardientes discursos de Demóstenes quedó truncado. La victoria de Filipo, asistido de la excelente caballería comandada por su hijo Alejandro, fue completa. Pero Filipo no persiguió a los vencidos como era su costumbre. Quería algo más que la destrucción de los vencidos. Quería la reconciliación con su admirada Atenas. Quería que su flota, su experiencia naval y su decisivo apoyo en una empresa común unir a todos los griegos contra el imperio persa, el enemigo secular. Cuando los atenienses comprobaron las condiciones tan ventajosas de su rendición y vieron cómo Filipo, sin exigir nada, devolvía los cuerpos de los atenienses caídos en combate, su admiración no tuvo límites. Filipo constituyó la Liga de Corinto, que incluía a todos los estados ciudad de Grecia excepto a Esparta. La Liga garantizaba la paz general, la autonomía interna de cada miembro y una alianza perpetua bajo el mando de Filipo, a quien la Liga concedió el mando de la guerra contra Persia. El sueño que siempre alimentaron los griegos era por fin una realidad, aunque de forma distinta a cómo proyectaron Pericles y los demócratas atenienses del siglo V. Nunca estuvo Grecia tan unida. Las querellas internas continuas y agotadoras tocaban a su fin. El Estado Nacional Macedonio, fuertemente helenizado, era una formidable creación política debido al talento y a la voluntad de Filipo, y estaba llamado a cumplir con las conquistas de su hijo Alejandro una importantísima misión cultural y civilizatoria.